Al nombre de Cristo, a su nombre, bendito sea Dios. Para mí es un placer poder ser el portavoz de la palabra en la noche de hoy, y bendigo de manera especial a mis pastores por esta oportunidad, por nuevamente confiar en mí y permitirme que yo, frente a este pueblo tan hermoso, catador de la palabra, yo pueda disertar la palabra el tiempo que vaya a durar aquí arriba. Amén. Por eso yo oro a Dios para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos el día de hoy, que usted pueda recibir lo que el Espíritu quiere que usted reciba. Amén. Ahora sí, sea muy amable, se puede ubicar conmigo en el libro de Jeremías, capítulo 36, verso 27 y verso 28. Libro del profeta Jeremías, capítulo 36, verso 27 y verso 28. Que Dios bendiga de manera especial a las personas que nos visitan. Levante su mano si está ahí en medio nuestro. Las personas que nos visitan por primera vez, levante su mano. La iglesia le da un fuerte aplauso. Ustedes son bienvenidos a esta casa. Aleluya. Libro de Jeremías, capítulo 36, verso 27 en adelante. Jeremías capítulo 36, verso 27 en adelante dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo. Las palabras que Barú había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Puede tomar asiento. Aleluya. Bendito sea Dios. En el nombre de Cristo. Aleluya. El tema al cual voy a hablar en la noche de hoy, lo voy a hablar con el tema: Dios hará que lo vuelvas a intentar. Bendito sea Dios. Aleluya. Dios hará que lo vuelvas a intentar. Si hay algo que yo me he dado cuenta a través de los años en el cristianismo y a través de la palabra, es que si hay algo que todo hombre, toda mujer de Dios, todo siervo de Dios y aún personas que no son cristianos, todos experimentamos algo, muchas veces llega a nuestras vidas ese sentimiento de nosotros querer rendirnos, de nosotros querer abandonarlo todo y correr, escapar de lo que estamos haciendo. Todos nos lleguen a alguna situación, por alguna situación, en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestro caminar con Dios, no importa el nivel espiritual en el que usted se pueda encontrar. Hay situaciones en la vida en las cuales nosotros a veces, por la tanta presión que hay, por la tan difícil que es la situación, muchas veces no ven la respuesta de parte de Dios en nuestras vidas. Nosotros a veces se nos llegan esos pensamientos de abandonarlo todo, esos pensamientos en donde nosotros queremos rendirnos, en donde nosotros decimos: ya no aguanto más, ya no soporto más, quiero salir corriendo. Y a veces cuando nosotros atravesamos situaciones o momentos como este, nosotros entendemos que es porque nosotros posiblemente estamos mal delante de Dios, o posiblemente es porque nuestra condición espiritual no está muy bien. Pero yo me di cuenta en la Biblia que esto no es algo que solamente nos pasa a nosotros, sino que hombres de Dios, hombres muy ungidos por Dios, hombres muy usados por Dios, llegaron a un punto en donde querían tirar la toalla, en donde querían rendirse, en donde ya no soportaba más. Y uno de estos casos es un hombre que es muy querido por nosotros, es el dulce cantor de Israel, es un hombre llamado David, un hombre el cual Dios se atrevió a decir que era conforme a su corazón. Un hombre que cuando usted lee su historia, usted se da cuenta que todo lo que David hacía, David lo hacía guiado por el Espíritu de Dios, guiado por Dios. David, antes de hacer cualquier cosa, primero consultaba, a tal punto que en una ocasión
a su familia y a todo el pueblo se lo llevan cautivo. Y antes de él ir a buscar, que es la respuesta lógica, antes de él salir a buscar, él consulta a Dios y le dice: Dios, dime si puedo salir a buscarlo. Un hombre que aprendió a ser guiado por Dios. Pero en una ocasión, debido a la situación en la cual él estaba enfrentando, debido a que sus compañeros, gente cercanas a él, lo habían traicionado, él se sentía tan mal por causa de esta traición que él estaba experimentando, de la situación que él estaba experimentando, que él en una ocasión, el libro de Salmo, él escribió específicamente en el capítulo 55, dice así textualmente, David hablando, dice: y dije yo, quien me diera alas como de paloma, volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos y correría, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar de este viento borracoso. David se sentía tan mal que él dijo, quien me diera alas como de paloma, yo volaría, yo escaparía de esta situación. Porque David entendía que la situación la cual él estaba viviendo era muy fuerte y él no podía soportarla, a tal punto que él prefería vivir en el desierto, porque él entendía que vivir en el desierto era mejor que vivir en el palacio, porque en el palacio él había experimentado traición, y debido a esa traición que también se levantó sus hijos. También uno de sus hijos agarró y tuvo con la hermana. El otro mató al que estuvo con la hermana. Y era una situación tan difícil que ya David no podía seguir soportando. Por tal punto, él comenzó a implorar y a decir: quien me diera alas. Y era tan difícil la situación que él comenzó a decir: Jehová, destrúyelo, porque ya no aguantaba. Estaba a un punto que algunos creen que él estaba ya entrando en un estado de depresión, en un estado en donde ya él no encontraba solución, en donde él no sabía qué hacer. Y el Dios que antes lo guiaba, ahora él no encontraba respuesta de parte de Dios, que la única salida que él veía era escapar de la situación. Y muchas veces nosotros pasamos por situaciones como esta, en donde la única salida que nosotros vemos es salir corriendo, es abandonarlo todo, es dejar todo, no mirando consecuencias. Lo que queremos es escapar. Y aunque la solución no es escapar de los problemas, eso es lo que nosotros muchas veces sentimos que es como vamos a resolver. Otro que muchas veces, porque no tiene ni fe ni esperanza, algunas veces hasta tientan contra su propia vida, porque entiende que esta es la única solución para el problema que están pasando. Pero al igual que David, yo me di cuenta que el profeta el cual nosotros acabamos de leer, llamado Jeremías, también experimentó una situación similar, una situación en donde él entendía que ya su vida no tenía sentido, que la vida ministerial no tenía sentido, porque él había sido bueno para con la gente, había hecho todo lo que Dios le había dicho que haga, pero él sentía que la gente no valoraba lo que él estaba haciendo, la gente no honraba lo que él estaba haciendo, la gente no respetaba su manto, digámoslo en esta palabra. Y es que un día, por tal situación, porque cada vez que él abría la boca, dice él, que afrenta y vergüenza y burla venían sobre él cada vez que él abría la boca de parte de Dios. O sea, que cuando la gente comúnmente entiende que por ser el ungido de Dios, toda la gente van a escuchar lo que el ungido de Dios está diciendo, a Jeremías las cosas le estaban resultando diferentes. Cuando la gente quiere estar ungido para que la gente lo respete, a Jeremías le estaba sucediendo totalmente distinto, a tal punto que en esta situación él le dice a Dios, porque él comenzó a pelear con Dios, comenzó a pelear con su llamado, en donde ya no quería profetizar, y él dijo que ya no iba a volver a profetizar. Y dice en el capítulo 20 del libro de Jeremías, dice que dijo Jeremías: no me acordaré más de él, ni volveré a hablar en su nombre. Jeremías estaba negado. Jeremías ya había puesto como una carta de renuncia delante de Dios y dijo: ya yo no voy a hablar más, porque es que cuando hablo la gente se levanta en mi contra, la gente no entiende que estoy profetizando sobre ellos, vengo a traerle palabras para que se arrepientan de su mal camino y para que Dios pueda tener misericordia. No, la gente me ve como su enemigo, en vez de verme como su aliado, comienza a verme
ve como su enemigo. Y yo no sé si usted ha pasado por esto, que usted aconseja a alguna gente y usted lo aconseja por su bien, pero la gente te ve a ti como su enemigo. Usted le dice abandona tal cosa, pero ellos, en vez de agradecer el consejo que tú le das, la gente lo que te ve a ti como su enemigo, como que tú no quieres saber de ellos. Y hello, yo aprendí que es mejor tener la gente que me corrija mis problemas que tener la gente que me celebre mis errores. Bendito sea Dios, su nombre. Porque muchas veces nosotros solo queremos tener cerca a la gente que nos aplauda, pero yo aprendí que los aplausos son buenos, pero los aplausos muchas veces te dejan en el mismo lugar en el que tú estás. Los aplausos muchas veces te dejan en el mismo error en el que tú te encuentras, pero gloria a Dios si Dios permite que alguien se te acerque a corregir la deficiencia que tú tienes, porque cada vez que Dios pone a alguien a corregir una deficiencia es porque Dios quiere llevarte a lo próximo. Por eso tienes que bendecir a aquel que te corrige y aún así te sigue amando. Porque quien ve tu problema e ignora tu problema, aunque se llame ser amigo, no es muy amigo. Amigo es aquel que tiene la capacidad de corregir tus problemas a expensa de que pueda perder tu amistad. Por eso Jeremías está aquí. Y el pueblo no entiende esto. El pueblo ve a Jeremías como su contrario. Y al verlo como su contrario, él comienza a pelear con Dios. Hasta el punto que esto a Jeremías no había hombre que lo haga entrar en razón, sino que tuvo que ser el mismo Dios que trató con Jeremías. Porque Jeremías se había rendido ya. Jeremías había puesto su carta de renuncia. Pero le dice aquí que allá Dios que no iba a hablar. Pero como Dios, cuando Dios tiene propósito con alguien, aunque ese alguien se quiera negar, Dios tiene más fuerza que nosotros. Dios, si la gente cree que puede tumbarle el pulso a Dios, se equivocó. Jeremías pensó que lo podía hacer, pero el Espíritu dice que de repente comenzó a sentir un fuego, y este fuego él trató de soportarlo, pero el fuego se le metió por los huesos. Y dice Jeremías después: traté de aguantarlo, traté de soportarlo, pero no pude. Fuiste más fuerte que yo y me sedujiste. Fuiste más poderoso que yo y me convenciste. Gloria a Dios por las personas que, a pesar de que han puesto su carta de renuncia, cuando el Espíritu Santo le dice lo contrario, ellos se arrepienten de la carta de renuncia que pusieron y le dicen a Dios: aunque no tengo fuerza, aunque puse la carta de renuncia, voy a volver a intentarlo, voy a volver nuevamente. Aunque te dije que no voy a hablar en tu nombre, que se preparen, porque voy a hablar en tu nombre, porque esto no depende de mí, depende de ti. Oh, bendito sea Dios. Y aquí está Jeremías, luego de que pasa todos estos problemas. Ahora Jeremías comienza a profetizar. Jeremías comienza ya a cambiar el panorama. Y ya Jeremías no tiene problema con que la gente lo escuche o la gente no lo escuche, que la gente le obedezca o la gente no le obedezca. Y esto es bueno, le digo por qué. Porque muchas veces, si la gente no te hace la contra y la gente no presta atención a lo que tú estás diciendo, tú llegas a creer que tú eres el importante. Pero cuando tú te das cuenta que la gente no te hace caso, ahí es donde tú dices: Dios, a mí no me hacen caso. Y ahí es donde tú le dices: Dios, si a mí no me hacen caso, algo hay que hacer. Y ahí es donde aparece Dios y te dice: es que no es que te hagan caso a ti, es que hagan caso a lo que está saliendo a través de ti. Porque Jeremías no depende de ti, depende de mí. Pero ahora ya él entendió que ya la gente escuche o deje de escuchar, él va a cumplir con su asignación, que es predicar la palabra de parte de Dios. Por eso es que aquí, luego que van pasando los capítulos, la gente, como ve que Jeremías no abandona el ministerio, que Jeremías sigue profetizando, la gente en el templo, el sumo sacerdote y el sacerdote le prohibieron, Pasul le prohibió la entrada al templo. Le dijo: ya tú no vas a poder entrar al templo, ya no se te va a permitir entrar al templo. Pero de repente Dios se le aparece en el capítulo 36 a Jeremías. A Jeremías se le ha prohibido muchas cosas, pero cuando Dios se le aparece, Dios le dice a Jeremías: Jeremías, levántate y toma un rollo y escribe en el rollo
todas las palabras que yo te he hablado desde el principio. Coge un rollo, Jeremías, y comienza a escribir. Y a medida que Jeremías, que Dios le dice, comienza a escribir, Jeremías sabe que él no tiene la capacidad de escribir, por lo cual él busca a un ayudante, a un hombre llamado Baruch, que la gente, usted tal vez no le ha escuchado mucho hablar sobre él, pero ahí está Baruch. Jeremías llama a Baruch y le dije, oye Baruch, yo te voy a hablar, yo te voy a decir, y tú solamente vas a escribir lo que yo te diga, y luego vas a ir al templo a hablar y a leer lo que yo a ti te diga. Y a mí me interesó mucho la vida de este hombre llamado Baruch, porque Baruch es el típico hombre que pasa desapercibido, que la gente ni siquiera sabe que él fue el escritor del libro de Jeremías. Jeremías dictaba, pero él escribía, pero la gente lo pasa desapercibido. Pero usted no ve a Baruch en la Biblia peleando porque la gente lo pasa desapercibido, porque Baruch no está aquí escribiendo para que lo reconozca. Baruch no está aquí escribiendo para que lo posteen en primera plana. Baruch aquí está escribiendo porque el hombre de Dios le dijo a Baruch, escribe todo lo que yo te diga. Tu papel, Baruch, es escribir. Tú no puedes añadirle lo que tú quieras añadirle, Baruch. Es lo que yo te diga, Baruch. Y yo me imagino Baruch escribiendo y diciéndole, pero se escucha raro, Jeremías, de esta manera, mejor pongámoslo de esta. No, Baruch, es que no es como tú entiendas que se debe de hacer. Baruch, escribe y estate callado, Baruch. Cuánta gente que necesitan tener el espíritu de Baruch, porque en este tiempo, en este posmodernismo de gente superdotado, la gente le dice, las cosas se hacen así, así y así, pero hoy en día la gente quiere cuestionar todo. La gente quiere decir cómo es que se hacen las cosas. Si Dios quisiera que tú seas el que diga cómo hacen las cosas, se te revela a ti y no se le revela al profeta. Pero Dios no quería que sea Baruch, sino que sea Jeremías. Ay, Dios. Pero ahí está Baruch, y Baruch comenzó a tener el papel del segundo. Baruch no era el primero, y yo oro a Dios para que se puedan levantar gente con el espíritu de ser segundo y no de ser primero, porque todo el mundo quiere ser cabeza, pero nadie quiere ser seguidor. Todo el mundo quiere ser líder, pero nadie quiere ser siervo. Todo el mundo quiere fama, pero nadie quiere servir. Bendito sea Dios. Por eso es que cuando Cristo llega, Cristo le cambia el papel a los discípulos, porque una madre le dice, Señor, permite que un hijo mío se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda tuya, porque yo lo que quiero es que donde tú estés, ellos sean los más cerca a ti. Y Jesús le dijo, esto no tiene que ver así, esto le toca al Padre. Y le dijo, allá afuera los gobernantes se gobiernan sobre la gente, pero aquí será distinto. Aquí el más grande será el servidor y el servidor será el más grande. Aquí la cosa es distinto. Aquí Dios no te unge para que la gente te sirva. A ti Dios te unge para que tú sirvas a la gente. Por eso es liderazgo, no es grandeza. Liderazgo es servir a la gente a la cual tú estás. Alguien tiene que adorar a Dios. Por eso es que cuando alguien no entiende su papel de líder, cree que el que lo sigue está para obedecer y para hacer todo lo que le diga. Yo aprendí que el líder y el mejor líder es el que le enseña a la gente cómo se hacen las cosas a través del servicio. Sí, pero en este tiempo en donde todo el mundo quiere espacio, gloria a Dios. Pero aquí está Baruch. Baruch entendió su posición. Por eso es que él, entendiendo su posición, Baruch se parece mucho a un joven llamado Josué. Que Josué es el servidor de Moisés. Josué, cuando Moisés subía al monte, él subía atrás, pero no llegaba a donde estaba Moisés, pero tampoco se quedaba donde estaba el pueblo. Ay, Dios. Ay, Dios. Lo segundo, le digo que dijo Jesús, bástele al discípulo ser como su maestro. Pero hoy en día los discípulos quieren ser más que el maestro. Este no es el orden divino. Pero Josué lo entendió bien. Josué dijo, si mi líder está en la cima, yo no soy quien para estar en la cima. Yo me quedo a la mitad del monte, porque el segundo entiende que no está como el líder de arriba, pero tampoco está como el pueblo de abajo.
Alguien no me está entendiendo aquí. Cuando Dios te llama a ser el segundo no anda mezclándose con la gente que no quiere buscar a Dios, pero tampoco se cree tan grande que no puede estar cerca del pueblo. Por eso le digo que es lo que la iglesia más necesita, es los segundos, porque los segundos son el enlace entre el pueblo y el líder. Se fueron. Ay, bendito sea Dios. Si la gente entendiera lo importante de ser segundo, no quisieran ser primero. Pero voy a seguir porque se me van. Algunos se me van a sentir mal. Ahí está Josué, a la mitad. Mire, lo interesante es que el que es segundo no se cree superior, porque sabe que por encima de él hay alguien. Pero tampoco nadie lo menosprecia, porque él sabe que no está tan bajo. Dios. A los segundos no le alcanza la arrogancia, porque ellos no son tan grandes para creerse alguien. Pero tampoco lo alcanza el menosprecio, porque ellos no son tan bajos como para que el diablo lo menosprecie. El segundo está en stand-by. No tiene mayor concepto de sí que el que debe de tener, pero tampoco tiene peor concepto. Está ahí, es ecuánime. Y ahí está Barú. A Barú le dicen: Barú, solamente limítate a escribir. Y luego que Barú comenzó a escribir, cuando está escribiendo, Jeremías le dice a Barú: oye Barú, oye, ¿qué pasó? A mí se me prohibió la entrada al templo. Yo no puedo entrar al templo y profetizar porque se me prohibió la entrada. Y esto a mí me llamó mucho la atención, porque cuando él le dice: a mí se me prohibió la entrada, le dice: se me prohibió la entrada. Entra pues tú y lee el rollo que tú escribiste de mi boca. Y cuando Barú entra, a Barú se le presentó la oportunidad de ver si verdaderamente él era íntegro. Cuando él entró al templo, le preguntaron: ¿de quién es ese rollo? Y él dijo: el rollo no es mío, yo solo escribí. Ay, bendito sea Dios. Hay gente que Jeremías no está para corregirlo. Barú podía decir, yo lo escribí, el libro es mío. Pero él dijo: el libro no es mío, el libro yo solamente escribí. El libro tiene autor, se llama Jeremías. Ay, bendito sea Dios, se llama Jeremías. Pero el autor no se le permite entrar al templo. Por eso Jeremías le dice: ve, entra tú al templo. Y me gustó esta parte de Jeremías, porque Jeremías sabe que él no puede entrar al templo, pero hay un mensaje que hay que ir a dar al templo. Y ahí es donde él le dice: a mí se me prohibió la entrada. Barú, fue a mí que se me la prohibió, pero a ti no se te ha prohibido la entrada, Barú. Por lo tanto, ve, entra tú y léele la palabra que está escrita en el rollo. Y cuando yo estaba leyendo esto me llamó la atención. Le digo por qué. Porque a quien le prohibieron la entrada fue a Jeremías, no a la palabra de Dios. A Jeremías, Pasul le prohíbe la entrada a Jeremías. Pero no es por Jeremías, es por lo que Jeremías portaba. Porque Pasul pensaba que prohibiéndole a Jeremías la entrada, también le prohibía la entrada a la palabra. Se fueron. Pero lo que Pasul no sabe es que a la palabra nadie le prohíbe la entrada a donde quiere entrar. Además, me voy a ir un poco más. Le digo un día que dijo Pablo. A Pablo lo metieron preso para que no siga predicando. Y Pablo le dijo a las personas, dice: yo estoy preso, mas la palabra no está presa. A mí me detuvieron, pero no han podido detener la palabra. Y le digo que interesante, yo aprendí aquí. Le digo que dice la Biblia que Dios hace a los vientos sus mensajeros. Ay, Dios. O sea que cuando Dios quiere mandar un mandado, como decimos aquí en Dominicana, Dios coge hasta los mensajeros. Ay, Dios. Detuvieron a Jeremías, pero no detuvieron la palabra. Ay, Dios. Por eso yo aprendí que lo importante no soy yo, lo importante no eres tú. Por eso el diablo cree que deteniéndome a mí va, porque la Biblia dice: hiera el pastor y se dispersan las ovejas. Yo aprendí que en el espíritu esto no funciona así. En el espíritu, cuando tú detienes a un Pedro, se levanta toda una iglesia y dice: aquí vamos a pelear, aquí no nos vamos a detener, porque en el espíritu alguien tiene que adorar a Dios. En el espíritu, mientras más te oprimen, más te multiplica. En el espíritu, cuando el diablo cree que te va a detener, es como
que Dios te cambie el vehículo y te dice: el que tú tienes corre muy despacio ya. Él le dice, le hace a los vientos sus mensajes. Por eso Jeremías está claro y le dice: ve, entra tú. La pregunta es, ¿qué tú haces cuando a ti no se te permite hacer lo que tú tienes que hacer y tú tienes que delegar sobre otro? Eres tan líder para tener la capacidad de delegar sobre otro lo que tú puedes hacer, pero a ti se te prohíbe hacer. Confía tanto en tu gente que tú lo envías a expensas de que tú no puedas ir, a pesar de que tú no puedas ir. Tú confías tanto en ellos de que aunque ellos se roben la autoría, tú lo envías. Jeremías agarra y lo envía. Cuando él va, a él se le pregunta: dime, ¿qué tú vas a hacer? Y aquí lo que me llamó la atención es que cuando él entra a los mensajeros, yo aprendí que Dios usa lo que Él quiere, cuando Él quiere, para hacer lo que Él quiera. Ay, bendito sea Dios. Por eso un día a la gente le dijeron: mándalo a callar. Y Jesús dijo: no te preocupes, no lo mandes a callar, porque si ellos callan, las piedras van a hablar. Pero esta palabra se va a decir como quiera. Que me maten a mí, si matan a un mártir, por causa de un mártir se va a levantar toda una generación. Si me detienen a mí, Dios va a levantar a alguien. Por eso Pablo, cuando estaba preso, dice: yo estoy preso, pero ahora muchos predican, o algunos por envidia, algunos por buscarme problemas, pero el evangelio se está predicando. Ahora que yo estoy preso, se predica más que cuando estaba suelto. Qué irónico. Que cuando él estaba preso se predicaba más. Pero él sigue, porque permítame seguir. Le dije: Dios va a hacer que lo vuelvas a intentar. Luego que siguen así hablando, que Baruch viene y comienza a predicar en el templo. La gente escucha el mensaje y dice: este mensaje está fuerte. Dicen: espérate, este mensaje tiene que escucharlo alguien. Y le dicen a Baruch: vuelve de nuevo para que leas el mensaje, pero ahora para que lo lea delante del rey. Pero cuando a él lo invitaron, que él volvió a ir a leer las mismas palabras, pasa que el rey no está presente, pero están sus ayudantes, están sus más cercanos. Y él volvió y leyó las mismas palabras sin cambiarle ni un solo punto a lo que había dicho antes. Las mismas palabras, el mismo mensaje para la misma gente, solo que algunos se habían añadido. Las mismas palabras a la misma gente, solo que algunos se habían añadido. Pero hoy en día tú le dices 10% del mismo mensaje que tú diste un mes atrás y la gente dice que tú no tienes revelación de Dios. Yo aprendí que muchas veces no es que no hay revelación de Dios, es que hay gente que hay que darle el mismo mensaje con la misma palabra a la misma gente, porque la misma gente que él le dio el mensaje primero no cambiaron con el mensaje, y hasta que no cambien con el mensaje van a estar recibiendo la misma palabra, la misma gente, porque la intención es que tú cambies cuando escuches el mensaje. Por eso es que si te están dando la misma palabra, tienes que revisar qué es lo que tú tienes que cambiar, porque Dios no pone a repetir de balde. Cuando Dios pone a repetir un examen es porque alguien se quemó en el examen, y hasta que no pases el examen volverán a darte el mismo examen otra vez a la misma gente hasta que tú logres acatar lo que Dios te quiere decir. Y aquí están, y cuando están aquí ahora llaman al rey. Pero cuando llaman al rey, le dicen a Baruch: préstame el rollo, y lo llevan delante del rey. Cuando lo llevan delante del rey, aquí el rey le leen. El Natán se llama el hombre que leyó. Cuando lo leen, que lo leen el rey lo están leyendo. No han terminado de leer. Y el rey agarró un cortaplumas que él tenía y traspasó el rollo. Rompió el rollo. Pero no solo se bastó de romper el rollo, sino que lo metió en el fuego. Metió el rollo en el fuego para que se queme. Y cuando el rollo estaba en el fuego quemándose, le dijeron: rey, no lo quemes. Pero el rey no le hizo caso a lo que le dijeron que no. Atento a él, terminó de quemarle el rollo y no obedeció a lo que Dios le había mandado. Ahora el profeta no puede entrar, y ahora lo que mandó a decir también está quemado. No hay palabra y no hay un profeta que pueda entrar. Pero ahora el rey sabe que si no detiene a Baruch y a Jeremías, va a seguir el problema. Y él le dice:
en el versículo, específicamente en el verso 26 del capítulo 36, le dice: también mandó el rey para que prendiesen a Barú, el escribiente, y al profeta Jeremías. Lo mandó a que lo metan preso, a que lo agarren. Pero dice la Biblia que cuando el rey mandó a su séquito a que agarren al profeta Jeremías y al escribiente Barú, ahora Barú tiene un problema. Ahora lo andan buscando para meterlo preso simplemente por escribir una carta. Bendito sea Dios. Él no es el de los créditos, pero sí va el que va a sufrir las consecuencias. Alaba, bendito sea Dios, alaba. No sé si a usted le ha pasado en donde Dios se lleva la gloria, pero tú te quedas con la deuda. Alaba. Dele un fuerte aplauso a Dios. Ahora está Barú ahí, que lo están buscando para meterlo preso. Pero dice la Biblia que Dios lo escondió para que el rey no lo encuentre. Y esto a mí me gustó. ¿Por qué? Porque el rey tenía toda una comarca, todo un ejército para poder agarrar a todos. Pero la Biblia dice que Dios lo escondió. La Biblia no dice dónde Dios lo escondió. Pero cuando yo estaba leyendo esto, estaba diciendo: Señor, ¿pero dónde lo escondiste? Y tratando de investigar, algo llegó a mi espíritu. Y es que algo me dijo así, como cuando Dios te quiere esconder, Dios no te tiene que mover del lugar. Cuando Dios quiere que el enemigo no te vea, tú estás al frente del enemigo y el enemigo no te ve. Cuando Dios quiere esconderte, Dios no te mueve para que digan salió corriendo. Dios te deja donde tú mismo estás y la gente te pasa por el lado. Es más, no te pasan por el lado. Te pregunta ¿dónde está fulano de tal? Y tú dijiste por ahí se fue, bendito sea Dios. Agarra lo que va por ahí. Dios hace que te pregunten a ti mismo y la gente no sabe cómo es que no te pueden encontrar. ¿Por qué usted cree que muchas veces el diablo no está buscando a ustedes para destruirlo? Ha puesto satanistas, ha puesto satánicos a que hagan brujería, pero no te han podido encontrar, no te han podido hallar. ¿Qué es lo que pasa? Es que Dios te tiene escondido. Y cuando Dios tiene escondido a alguien, el infierno puede hacer lo que quiera. Cuando Dios te esconde, diga conmigo, el escondite de Dios. Ay, bendito sea Dios. Cuando Dios te esconde, no hay demonio que te encuentre. Y aquí Dios lo esconde. Y luego de que Dios lo esconde, Él está escondido. Y aquí está Jeremías. Ahora analice este punto. Aquí entra el mensaje. Cuando viene aquí, en el verso 27, Dios vuelve y le habla a Jeremías. Pero esto me gusta de Dios. Porque Dios tenía poder para hacer que el rollo no lo quemen. Pero Dios no se interpuso en que el rollo lo queme. Dios dejó que quemen el rollo. Pero luego de que queman el rollo, le dice a Jeremías: Jeremías, busca otro rollo y vuelve a escribir. Jeremías, quemaron el primer rollo, pero vuelve a buscar otro rollo. Porque ellos desbarataron el rollo, pero se olvidaron de desbaratar la fuente. Ay, bendito sea Dios. Ay, bendito sea Dios. Oh, bendito sea Dios. Le dicen quemaron el rollo, quemaron las palabras del rollo, pero todavía está la fuente. Y cuando yo estaba estudiando esto, dije yo: wow, qué interesante. Cuando Dios muchas veces no nos evita los problemas, sino que Dios permite que las crisis lleguen a nuestras vidas, pero Dios no nos evita la crisis. Algunos de ustedes se preguntan, oraron, ayunaron, buscaron a Dios para que Dios les resuelva un problema, pero el problema como quiera llegó y llegó a tu vida y desbarató lo que tú tanto oraste. El problema llegó, oraste por tu matrimonio, pero Dios aparentemente no llegó a restaurar tu matrimonio. Tú buscabas a Dios, obedecías a Dios para que Dios haga algo por ti, pero Dios no hacía nada por ti. Y este es el punto más crítico para Jeremías aquí, porque ahora a Jeremías le han quemado el rollo que costó mucho poder dictarlo y poder revisarlo para que todo esté bien. Y Dios, teniendo poder para evitar que lo quemen, Dios
permite que lo queme. Y yo me imagino Jeremías aquí, pero ¿por qué si tú querías que el rollo se vuelva a escribir, mejor no evitaste que el rollo se queme? Bendito sea Dios. Y es que hay veces que Dios no permite, a veces Dios permite que llegue el fracaso a tu vida, a veces Dios permite que llegue la bancarrota a tu vida, Dios pudiéndole evitar. Te digo por qué, para que tú entiendas que no depende de ti, sino que depende del Dios de los cielos. Porque si Dios evita, tú crees que depende de ti, pero Dios te está diciendo, aunque el diablo crea que ganó la batalla contigo, se equivocó el diablo. Te estoy llamando para que lo vuelvas a intentar. Jeremías vuelve a escribir. Ay Dios, ay Dios, ay bendito sea Dios. Y Dios le dice, vuelve a escribir, Jeremías, vuelve a buscar otro rollo, Jeremías. Acabaron un rollo, pero hay más rollo, Jeremías, para escribir todavía, Jeremías. Jeremías, lo importante no era el rollo, porque el rollo se puede perder. Lo importante es la palabra que yo puse dentro de ti, Jeremías. Y mientras esa palabra esté viva, Jeremías, todavía hay esperanza. Jeremías, te detuvieron por un momento, pero vuelve a levantarte, Jeremías, porque voy a hacer que lo vuelvas a intentar. Y aquí está Dios diciéndole, vuelve a intentarlo. Y permítame enlazarle esto con esto. Hay una parte en la Biblia de un hombre llamado Abraham. Abraham, cuando va donde los filisteos, llega a un campo llamado Gerar. Cuando llega a Gerar, abrió unos pozos. Y cuando abre estos pozos, dice que luego de que Abraham murió, dice que los filisteos taparon los pozos. Y taparon los pozos para que el que pase por ahí no encuentre agua. Era una táctica de guerra. Taparon los pozos que a Abraham mucho le costó abrir este pozo. Dios nuevamente no evita que tapen el pozo, sino que Dios deja que lo tape. Pero cuando pasan los años, ya Abraham murió. Los pozos están cerrados. Dice que por una situación llega aquí a Gerar, llega Isaac, llega a Gerar. Y cuando llega a Gerar, Isaac sabe que su padre abrió un pozo en ese lugar. Y dice que Isaac volvió a abrir, dice la Biblia, los pozos que Abraham, su padre, había abierto en el pasado, que los filisteos habían cegado. Él volvió a abrir los mismos pozos. Pero cuando él abrió los pozos, que sus criados comenzaron a buscar hasta el fondo, se dieron cuenta que había un manantial de agua y apareció agua. Fíjese que la Biblia dice que los pozos eran de Abraham. Pero cuando Isaac abre los pozos que su padre abrió, que eran de su padre, dicen que los pastores de Gerar vinieron y comenzaron a reñir contra Isaac y le dijeron, ese pozo no pertenece a nosotros, ese pozo es de nosotros, no es de ustedes. Y comenzaron a pelear, comenzaron a discutir con Isaac. Pero Isaac sabe, Isaac tiene una palabra. Dios se le apareció a Isaac y Dios le dio una palabra de que Dios lo iba a bendecir, de que Dios lo iba a prosperar. Por eso cuando los pastores de Gerar vienen y pelean por el pozo, usted no ve a Isaac peleando por los pozos, sino que Isaac le permite, digan, cogen los pozos, y dice que se va un poco más adelante. Y cuando llega a otro lugar de Gerar, dice que comenzó a cavar otro pozo. Y cuando logró abrir el otro pozo, dice la Biblia que volvieron los mismos pastores de Gerar y dijeron, este pozo también a nosotros nos pertenece, no es tuyo, no vuelve a pertenecer a nosotros. E Isaac dice, bueno, pero ¿y qué? ¿Cuál es la batalla con ustedes? Pero Isaac vuelve y le entrega los pozos. Pero imagínense, Isaac, ya van varios pozos que abren y esos pozos vuelven y se lo quitan. Pero Isaac sabe que tiene una palabra. Isaac vuelve nuevamente y se mueve más adelante y vuelve a abrir otro pozo en otro lugar. Y cuando abrió el pozo en otro lugar, agua volvió a salir en el lugar en donde él abrió el pozo. Bendito sea Dios. Y se lo voy a aterrizar para que ustedes me entiendan. Hay gente que creen que muchas veces tú abres un negocio en un lugar y cuando el negocio comienza a florecer te dicen, ese punto me pertenece a mí, ese nombre me pertenece, porque ellos creen que es el punto y se equivocan, no es el punto. Por eso es que tú le entregas el punto, tú le entregas la zona. Cuando tú te mueves a otra zona, que vuelve y pone la tienda desde cero en el lugar
en donde Dios te diga que la pone, vuelve y comienza a florecer nuevamente. Y es que la gente cree, que la gente dice, ¿qué es? No es. Tú me puedes mandar para donde tú me mandes, Geral. Pastores de Geral, no se equivoquen, no es el lugar, es el Dios que anda conmigo. Ustedes me pueden mandar para el desierto y en el desierto voy a abrir un pozo y el pozo va a volver a darme agua. Me pueden mandar para donde quiera y ahí voy a volver a tener agua, porque yo cargo una palabra, y mientras yo cargue una palabra no me pueden quitar lo que ustedes me quiten. No depende de lo que me quiten. Mientras esté vivo todavía hay esperanza, y conozco un Dios que te dice vuelve a intentarlo. Y cuando Él lo vuelve a intentar, otro pozo más, ahora hay agua. Aprenda algo. Todo el que te quiere quitar algo, cuando Él ve que por más que se te opone, tú no te detienes, tarde que temprano renuncia a seguir atacándote. Los pastores de Geral, cuando vieron que por este hombre, donde quiera que abra un pozo, va y hay agua, vamos a soltar a este hombre en banda. Dejen ese hombre quieto, que no hay quien detenga a este hombre. Tal parece que el agua anda detrás de él. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay con él? Y la Biblia no lo dice, pero permítame imaginarla, porque Dios es experto. La gente, a veces hay cosas que la gente no se da cuenta que están pasando a su alrededor, pero está pasando. El pueblo de Israel iba por el desierto y nunca vieron la roca, que la roca lo seguía por el desierto. La roca que tenía el agua, ellos nunca la vieron. Ellos nunca se dieron cuenta que la roca se movía donde ellos se movía. Yo me imagino que Isaac ni los pastores de Gerar tampoco nunca vieron cuando el agua, a donde Isaac caminaba, el agua iba detrás de Isaac, porque hay cosas que tú no la ves, pero Dios hace que anden detrás de ti. Las bendiciones de Dios andan detrás de ti, el favor de Dios anda detrás de ti. Que se levante quien se levante, detrás de ti anda el favor de Dios. Y dice, ahora le puso Rehobot a esto, y aquí dejaron de pelear. Pero hay otro hombre, aquí comienzo a concluir. Hay otro hombre que me llama la atención mucho. Se llama Pedro. Pedro, dice la Biblia, un día que él está pescando y tiene toda la noche tratando de pescar. Y lo intenta de mil maneras durante toda la noche. Tira la red a la derecha, tira la red a la izquierda. Todo lo ha intentado. Pero llegó el día, apareció el día, y Pedro dijo, hasta aquí llegué. Y dice que las barcas que andaban con Pedro salieron, y cuando ellos salen, dice que comenzaron a lavar sus redes. Lavar las redes representa dos cosas. Número uno, te rendiste y dijiste, ya no puedo más, por lo cual estoy lavando las redes, porque ya fracasé, lo intenté muchas veces y fracasé. Estoy lavando mis redes, me estoy dando por vencido, me rindo, lo intenté mucho. Dios, tú sabes que lo intenté. Dios, tú sabes que luché por este matrimonio, pero no pude más. Estoy lavando las redes, me doy por vencido ya. No aguanto más este hombre. Por más que lucho, por más que lo intento, lo vuelvo a intentar, pero no hay una solución para mi problema. No hay una solución para lo que estoy viviendo. Volví a intentarlo, Dios, y no lo intenté una vez, Dios. Lo intenté muchas veces para que después no digan que fracasé porque no lo intenté. Fracasé intentándolo muchas veces. Imagínense, aquí estaba Pedro en fracaso, destruido porque lo intentó muchas veces, pero no consiguió nada. Yo me imagino la esposa de Pedro esperando que Pedro llegue con algo a la casa, pero lo que iba a llegar a la casa era un hombre fracasado. Era un hombre que lo había intentado y no había conseguido nada. Imagínese usted que la familia a lo mejor tenía las esperanzas en Pedro, pero Pedro fracasó. El único hombre en el que tenían las esperanzas fracasó, y ahora va a llegar a la casa con una noticia de fracaso. Así estaba Pedro. Pedro estaba lavando sus redes. Pedro estaba ahí luchando para lavar sus redes y estaba quitándole. Y lo más difícil es tú querer salir a pescar pescado, pero lo único que pesca es basura, lo que tú no estás buscando. Y ahí está Pedro. Me imagino Pedro con desilusionado de la vida, limpiando sus redes, pero de repente mientras él está limpiando sus redes, dice que apareció un personaje, y cuando este personaje aparece le dice, ¿me puedes prestar tu barca para yo predicarle a esta multitud? Pedro le dice, total, ya yo perdí todo, me imagino yo.
Dice, está bien, súbete, pero Jesús le dice, ven, despégala un poco de la orilla, o sea, súbete en la barca, súbete a la misma barca que tú abandonaste porque había fracasado en esa misma barca. Dios le dice, vuelve a subirte a la barca en donde tú fracasaste. No lo montó en otra barca, lo montó en la misma barca donde Pedro había fracasado la noche anterior. Dios le dice, móntate a la barca y despégala un poco más. Y luego de que Jesús termina de predicar, le dice, ahora boga mal adentro y echa la red. Y Pedro le dice, Señor, toda la noche he estado pescando. Lo intenté muchas veces y no pude conseguir nada. Pero mientras Jesús predicaba, Pedro vio algo en Jesús. Pedro no conocía a Jesús, pero algo había en sus palabras. Que Pedro dijo, toda la noche estuve pescando, mas en tu palabra la voy a echar. Yo no sé qué vio Pedro en la palabra de Dios, pero escucharlo predicar durante unos minutos hizo que Pedro diga, en tus palabras voy a volver a echar las redes. Pero Jesús le dice, boga mal adentro, boga mal adentro. Y la única barca, llegaron 2 barcas a la orilla, pero solo una barca salió de la orilla, la barca de Pedro. Solo una barca salió de la orilla, porque la otra había fracasado como Pedro y se quedó en el lugar del fracaso. No volvió a intentarlo. Pero Pedro fue y volvió a intentarlo a expensa de que pueda fracasar. Dijo, en tu palabra voy a echar la red. Y cuando fue que echó la red, eso se llama volver a intentarlo. Los que saben de pesca o los que han visto algo, de día no se pescan multitudes. Es de noche, en donde todo está calmado. Pero ahora de día, fuera de lo natural, de día, Pedro echa las redes. Y esto me gusta, porque Dios te pone a intentarlo cuando la gente dice que es imposible. Cuando era posible no lo lograste. Ahora que es imposible, lo vas a lograr menos. Pero Dios hace que Él lo vuelva a intentar cuando parecía imposible. Pero cuando Pedro echa la red, dice que cuando intentó levantar las redes, no podía levantar las redes, porque ahora las redes estaban llenas y estaban casi rompiéndose. Y aquí cuando vi esto, después dice la Biblia que Pedro comenzó a hacerle señas a los que se quedaron en la orilla. Y los que se quedaron en la orilla comenzaron a venir. Ay, bendito sea Dios. Y esto a mí sí me gustó. Le digo por qué. Porque que hay gente que andaban contigo que fracasaron al igual que tú. Pero ellos se quedaron. Ellos no lo volvieron a intentar. Pero cuando Pedro se fue, que bogó mal adentro, que volvió a intentarlo en el nombre de Jesús. Ahora Pedro tiene una gran cantidad de peces. Y me gusta el corazón de Pedro. Porque Pedro, a lo que un día fracasaron con él, Pedro le vuelve a decir, le hace seña y dígale, ustedes fracasaron conmigo, ahora van a disfrutar conmigo. Comenzó a llamarlo y a decirle, vengan, que aquí hay para todo. Vengan, que yo lo volví a intentar. Yo no lo critico porque no lo intentaron como yo. Yo le voy a dar de las bendiciones que Dios está permitiendo venir a mí por causa de intentarlo. Y aquí me di cuenta de algo. Hay gente, Catherine, que están fracasados. Le digo por qué. Porque hay Pedro que no lo han vuelto a intentar. Hay gente que no están en aguas profundas porque hay un Pedro que todavía no se ha metido a aguas profundas. Hay gente que van a ir a aguas profundas cuando Pedro vuelva a meterse al agua profunda. Pedro no le dio los peces cuando llegó a la orilla. Pedro le dio los peces cuando también se metieron a aguas profundas con él. Porque hay gente que tú lo puedes amar, pero tú no le puedes dar los peces mientras ellos estén allá en el fracaso. Aprende a sacarlo del fracaso, mételo a aguas profundas. Y cuando estén en aguas profundas, dile, toma de lo que tengo, pero no lo bendigas en el fracaso. Bendícelo luego que lo saque de su fracaso. Hermano, mire, los milagros de Dios no se ven en la orilla. Los milagros de Dios se perciben en las profundidades de las aguas. Cuando tú bogas mal adentro. Es más, le voy a decir algo. Los que andaban con Pedro, me imagino que vieron un movimiento
Pero ellos no saben lo que está pasando. Ellos no saben la magnitud de lo que está pasando. Ellos vieron a un Pedro, y yo me imagino, digamos un nombre, Bartolomé, está aquí y está diciendo: qué loco lo volvió a intentar. Qué loco lo volvió a intentar. Pero Dios es tan grande que cuando tú tienes capacidad de creer en Dios y volver a intentarlo, no con tus fuerzas humanas, sino volver a intentarlo con la fuerza del Espíritu, Dios va a hacer que las bendiciones sean tan grandes que tu barca se va a llenar. Tu barca va a estar a punto de hundirse de la bendición, y tú mismo vas a tener que decir: Dios, ya no aguanto más. Dios me ha dado tanto que mi barca se está hundiendo, que no te vas a poder quedar con las bendiciones que tiene. Hello, Dios va a hacer que lo vuelva a intentar. La Biblia dice que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. La PDT dice que Dios es el que produce en nosotros el deseo de querer hacer algo, pero también nos da el poder para que lo podamos hacer. Y prepárense, porque yo vine con esta palabra para algunos de ustedes, para decirle: Dios va a despertar el deseo de que tú lo vuelvas a intentar, pero también te va a dar la capacidad de que tú logres lo que vas a intentar. Alguien tiene que ponerse de pie y decir: lo voy a volver a intentar, lo voy a volver a intentar. Dios va a hacer que lo vuelvas a intentar. Levanta tu mano. Dios va a hacer que lo vuelva a intentar, porque el Dios de los cielos, el Dios a quien tú le crees, no te va a dejar en derrota. Es mentira del diablo de que vas a morir en derrota. Dios no te llamó para morir en derrota. Dios te llamó para que lo vuelvas a intentar. Es verdad que quemaron el primer rollo, pero todavía estás vivo, Jeremías. Es verdad que se destruyó el matrimonio, pero todavía estás vivo, Jeremías. Es verdad que tus hijos están en las drogas, pero todavía estás vivo. Y mientras tú estés vivo orando por lo tuyo, en cualquier momento Dios lo levanta de la situación en la que están.